Bendiciones y muchos saludos y abrazos desde la distancia para todos mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín y para la Iglesia Manantial de Vida y todos los radioescuchas de la emisora Manantial 95.9 FM, una emisora que fluye del cielo para bendición y para engrandecer el reino de los cielos. Hoy nuevamente con ustedes para hablar de la palabra de Dios, para conservar lo que el Señor ha enseñado en nosotros, que es llevar su evangelio, y debemos conservarnos siempre atentos con el llamado que Dios nos ha hecho. Así que muchas bendiciones, mis hermanos, y vamos a entrar en tema. El mensaje anterior hablábamos del ser del cristiano o el ser cristiano, para estar atentos a la formación que Dios nos da en nuestra esencia como hijos de Él a través de Jesucristo. Hoy queremos hablar del cristiano y su carácter, cómo la palabra de Dios conserva qué es el carácter del cristiano y cómo rechaza algunas cosas que a veces nosotros estamos cargados, que estamos llevando y decimos, no puedo controlar este carácter que tengo, no puedo dominar las cosas que hago, y es necesario que nosotros entreguemos nuestras cargas al Señor para que Él sea quien las domine. Y nos hablamos del carácter desde ese aspecto de carácter en lo sociológico, en lo psicológico y en lo espiritual. No los caracteres genéticos marcados por el ácido ribonucleico o el ARN mensajero, o lo que va marcado en nuestros genes a través del ácido desoxirribonucleico o el ADN. No, queremos referirnos a lo que en lo espiritual marcamos como un carácter para vivir como hijos de Dios amados. Y aquellos que decimos no es posible tener una conducta diferente o trabajar diferente, teniendo en cuenta que puedo cambiar y dejar algunas cosas del mundo, dejar vicios, dejar placeres, dejar violencia, dejar robos, dejar drogas. Déjeme decirle que el Señor tiene noticias buenas para usted, porque Él mismo en Mateo 11 escribió: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que el carácter que podamos tener es modificado por el mismo Cristo, y nos manda que aprendamos del carácter de Él, y dice que Él es manso y es humilde de corazón, y esas dos cualidades debemos desarrollarlas nosotros, buscar, como el mismo Señor planteaba, que la humildad, la sencillez, esa palabra blanda en el momento de la ira va a calmar las cosas, y que la sencillez que podamos tener nosotros como natural debe ser reforzada por lo que Cristo nos plantea cuando nos dice que tengamos mansedumbre. Y cuando vemos la mansedumbre, también es fruto del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que nuestro carácter debe estar guiado por el carácter pleno de Jesucristo. Y el carácter pleno de Jesucristo está basado en la mansedumbre y en la humildad de corazón. Y dice que de esta manera, si nos acercamos a Él y buscamos la mansedumbre y buscamos la humildad de Él para que nuestro carácter sea doblegado, será ligera nuestra carga y hallaremos descanso para nuestras almas, porque hemos estado cargados de cosas que nos están llevando por una vida tormentosa, por una vida incómoda, en peleas, en discordias. Vemos cómo los hogares, las parejas, los hijos con los padres, los hermanos entre ellos, a veces carecen de este elemento para buscar tener paz y tranquilidad. Cuando nosotros tenemos estos casos, decimos, pero ¿es posible tenerlos? Sí, la palabra nos manda incluso que podamos llegar hasta la ira, pero que no pequemos. Dice: airaos, pero no pequéis. Hay que controlar esto, y para ello nuestro carácter debe ser dominado por el mismo Señor. Hay un ejemplo en el libro de Juan, en el capítulo 18, cuando nosotros vemos que el apóstol Pedro, en ese carácter que tenía agresivo, violento, un carácter que a veces el mismo Pedro no controlaba. Y vemos cómo el Señor es quien controla el carácter de Pedro, y así quiere controlar el carácter de nosotros. Dice que Simón Pedro tenía la espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, ¿puedes tú interrumpir lo que el Padre quería? Y esto es en el mismo momento cuando el Señor iba a ser aprehendido para ir al sacrificio en la cruz. Cómo Pedro se torna violento y su carácter se refleja, espada en mano, para agredir a aquellos que venían a buscar al Señor. Y el Señor, en su actitud humilde y mansa, tomó la oreja de aquel hombre, la volvió a colocar, la pegó nuevamente en su sitio y allí resolvió. Pero también el Señor da la enseñanza de que Él puede moldear nuestro carácter cuando manda a que guardemos todas nuestras malas cosas, nuestros malos procederes, que los quitemos, que apartemos para que vivamos bien, como le dijo a Pedro. Guarda la espada. ¿Y acaso tú vas a interrumpir con violencia lo que ya está preestablecido por Dios? Era imposible que Pedro cambiara lo que el Señor Jesucristo tenía que cumplir. Esa copa era necesario que el Señor la bebiera, y que la bebiera para darnos salvación, para que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna y la plenitud de la gloria de Cristo. Y no es que nosotros vamos a vivir o estamos en este mundo y todo es color de rosas, todo es maravilloso. Creo que nos enseñaron un evangelio hace mucho tiempo donde algunos hemos creído que este evangelio basado en la palabra tiene dificultades, y sabemos que vivimos entre cosas fuertes que el hombre tiene que enfrentar. Solo tiene que saber que en el momento de enfrentar cosas cuenta con el apoyo de Jesucristo para no caer en los errores como en este caso Pedro. Nosotros vivimos entre muchas cosas perversas y entre muchos violentos, unos que nos odian por el mismo evangelio, que sería un honor que sea por el evangelio, pero hay otros que por nuestro proceder, por nuestro trabajo, por nuestra forma de vivir, comportarnos, vestir, y así muchos se van desarrollando en contra, y esto siempre va a estar. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones. El evangelio que hemos aprendido y nos enseñaron durante muchos años, basado en la palabra de Dios, nos enseña que tendremos aflicciones. Y el Señor dice: las tendréis, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Ya yo logré sobreponerme a esto y mi carácter está moldeado. Por eso les pido que vivan y sean como yo, que ustedes tengan las mismas condiciones que puedo yo tener. Vemos cómo en la propia Biblia, en toda su extensión, hay hombres que su carácter fue dócil y por Cristo pudieron morir y entregarse. El caso de Esteban, como primer mártir de este movimiento que llamamos el cristianismo, que su líder principal es el mismo Jesús. Vemos cómo Esteban se entrega ante aquellos que le apedrean, aquellos que le dan muerte, porque él está llevando este evangelio. Y podemos nosotros decir que el evangelio que tenemos y que Esteban defendió es el evangelio de Jesucristo. Y él decía: he aquí, veo la puerta de los cielos abiertos, y veo al Padre, y veo al Hijo sentado a la diestra. Y decía: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Vemos cómo este varón de Dios puede perdonar aun cuando está cayendo en tierra y gritando: veo las ventanas de los cielos abiertas y al Padre sentado y al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios sentado ahí a la diestra. Él veía aquello maravilloso porque su humildad y su sencillez le había permitido conocer de Jesús. Y ahí gritaba y clamaba al Señor: Padre, perdónalos, no le tomes en cuenta este pecado, Señor. Ellos viven así y nosotros debemos considerar que el evangelio que tenemos es un evangelio donde hay dificultades. Ese evangelio que hemos aprendido durante el tiempo y que la palabra nos narra, que tendremos aflicciones en este mundo, que tendremos tropiezos, que habrán contratiempos, que habrán enfermedades, pero el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Ya Jesús estaba adelantado a lo que podíamos vivir, y es que no vivimos en un mundo donde ya no hay maldad. No conocemos y sabemos de hombres que están buscando cómo dañar a los que sirven a Dios. El enemigo de Dios no va a estar agradado con lo que estamos haciendo. Cuando nosotros vemos cómo el salmista en el capítulo 57, versículo 4,
manifiesta cuál es nuestra vida, cómo es la vida de Él. Dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua es espada aguda. Es decir, que estamos entre un mundo perverso, pervertido, que agrede al cristiano. Pero el cristiano debe tener la confianza de que Jehová es su protector, que es su escudo y su guardador. Y en el Salmo 64, el 3 dice, que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Es decir, que nos están siempre acechando y el carácter nuestro debe estar formado para soportar, para tener esa capacidad de estar atentos a que lo que está pasando, el Señor ya nos los ha anunciado. Nos está anunciando el Señor que vamos a vivir esas dificultades, pero que debemos tener la capacidad de ser hijos de Dios para que nosotros podamos dejar aquello que puede entorpecernos para tener una vida más limpia y más tranquila ante el Señor. Es probable que algunos a través de algunas iglesias están enseñando que es que después que llegamos al Evangelio de Jesucristo ya no nos enfermamos, ya no tenemos necesidad de comida, ya tendremos mucho dinero y tendremos muchas cosas. Tal vez esto va a ocurrir, hermano, pero es después que venga Cristo en gloria, que no nos va a faltar nada y tendremos hasta un cuerpo nuevo. Pero mientras estemos en esta tierra, estamos en dificultades como estuvo el mismo Señor. Y Él nos pide que con todas esas dificultades podamos nosotros luchar para sobreponernos y formar un carácter para Dios, un carácter que sea para glorificar a Dios y que lo que hagamos tenga que ver con ese propósito que Dios tiene con nosotros. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 3 que debemos formar un carácter para Dios, un carácter para que nos alejemos de muchas cosas que perjudican el crecimiento de la obra. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, que ya esta forma de vivir y de peleas y discusiones entre unos y otros por raza, por dinero, por credo, debe ir pasando y nosotros saber que lo que debemos practicar es el amor de Cristo y que ese amor de Cristo nos va a estar cubriendo, porque la plenitud de Él está en todos y para con todos. No es que el Señor nos tiene a un grupo apartados y nos va a tener en un monte o apartados en un monasterio, ocultos allá para que no nos contaminemos. Dice el Señor, los tengo aquí y están, y oraba por nosotros ante el Padre. Desde aquel momento decía, Padre, no te pido solo por estos, sino también por los que me has de dar, por los que han de venir. Ya el Señor estaba orando por nosotros. Y decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Consérvalos para la gloria tuya. Estos son los que me has dado, y estas almas son mías, y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Entonces hay que tener la conciencia de buscar tener el carácter de Cristo. Y Pablo continúa con los Colosenses y en el capítulo 3, los versículos 12 y 14, Pablo le dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, ya que nos manda dejar la ira, el enojo, la contienda y todo lo que vimos, acabamos de ver en el versículo anterior. Ahora nos manda a que seamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y nuevamente resalta la humildad y la mansedumbre.
Dice de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El carácter del cristiano debe estar cargado del amor de Dios. Si hay algún odio, algún encono, algún rencor, hay que ponerlo en las manos del Señor para que el Señor sea borrándolo. Nosotros no tenemos capacidad en lo humano de vivir de esta manera que Cristo quiere. La capacidad que podamos tener para vivir como Cristo quiere es porque debemos depender de Él, para soportarnos unos a otros. Y este soportarnos no es de tolerar, sino de soportar, de ayudar, de servir de pilar uno al lado del otro para que no caigamos. O sea, apoyándonos unos a otros y perdonándonos. Y la clave está en esta palabra de perdón. Cuando nosotros comenzamos a perdonar y a recibir perdón, son dos procesos diferentes. A veces la persona quiere perdonar, pero al que se va a perdonar no quiere recibir perdón, no quiere que le perdonen. Las dos cosas deben cumplirse. Cuando el que quiere perdonar y siente perdonar va donde el ofendido debe recibir el perdón y vivir en ese vínculo perfecto que es el amor de Cristo. No hay otra manera de crecer en esto, sino que aprendamos a tener esa condición de perdón los unos por los otros y que la humildad de Cristo nos permita moldear nuestro carácter. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, venimos como hombres viejos cargados de toda clase de inmundicia y de toda condición de pecado. Y no es que cuando llegamos a los pies de Cristo dejamos de ser pecadores. No, ahora pecamos, pero nos limpiamos por la sangre de Cristo. Él nos ha lavado con su sangre que derramó en la cruz. Y ahora nuestro pecado debe ir siempre a llevarlo al Señor en confesión con el Señor mismo para recibir perdón. No hay otra instancia donde ir a buscar el perdón y la liberación de nuestras culpas, sino en Jesucristo mismo. Por eso nuestro carácter es como el carácter de Cristo, no como cualesquiera otro hombre que se puedan presentar en algunas religiones o que son líderes de algunas religiones. Los hombres no tenemos la condición de perdonar y liberar como lo hizo Cristo, quien fue que murió por nosotros. Y cuando nosotros vamos a este Cristo y recibimos el perdón, recibimos la sanidad y nos hacemos mansos y alcanzamos la paciencia delante de Dios, comienza a desarrollarse en nosotros el fruto del Espíritu y ya nuestro carácter va a comenzar a ser como Cristo quiere que sea. Porque el fruto del Espíritu se va a desarrollar de dentro hacia afuera en nosotros. No son cosas que vamos agregando desde afuera o que vamos comprando o nos vamos pegando como parches. No, cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la redención. Nos imponen las manos, recibimos el don del Espíritu Santo. En el bautismo se recibe el don del Espíritu Santo cuando demostramos que morimos para el mundo y nos levantamos con Cristo para ser nuevas criaturas con Él. Y el fruto del Espíritu se va a desarrollar en nosotros en la medida que estemos buscando de Dios. Y cuando nosotros vemos que el libro de los Gálatas, Pablo les escribe y les menciona cómo es el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu. El Espíritu va a desarrollarse ese manojo de cosas que son las condiciones que perfilan el carácter del cristiano. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, comienza con ese amor, y lo que aclaramos en algunas otras oportunidades, un amor ágape, sincero, incondicional, como el que Dios tiene con nosotros. Se va a desarrollar gozo y la alegría para servir a Dios, para servir a los hermanos. O sea, el amarnos debe estar acompañado de la alegría y del gozo que el Señor da. Y vivir tranquilamente. Dice paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Estas cosas son las que van a caracterizarte como hijo de Dios cuando comienzas a desarrollar el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y por qué del Espíritu Santo? Pudiera preguntarse a alguien que no tenga conocimiento de esto. Bueno, porque es el Espíritu Santo quien habita entre nosotros desde el mismo momento que Cristo ascendió a los cielos, que lo anunció y dijo: me voy, pero no les dejo solos. Voy a dejar con ustedes un consolador que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Y luego que el Señor asciende, en Pentecostés se presenta ese maravilloso evento y el recibimiento del Espíritu Santo se reparte entre todos para hablar nuevas lenguas, para conversar, para llevar con denuedo este evangelio y para que las almas puedan aceptar a Cristo como Salvador. Y desde ese momento el Espíritu Santo mora entre nosotros y es quien nos está llevando a los pies de Cristo y nos ayuda a conservarnos. Y dice que clama por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles para que nosotros le sigamos y que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. Pablo, cuando hablamos de estos frutos, o él habla de los frutos del Espíritu, quiere que la iglesia, conforme a la obra de Dios, conforme a lo que el Espíritu dice, viva en tranquilidad y con el desarrollo de estas condiciones. Y dice que como el andar del creyente es lo que nosotros buscamos, dice que para que lo que manifieste como se debe hablar, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ya nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar debe tener la sazón de Cristo. Por eso decía Cristo que somos la sal de la tierra, para sazonar y para que ellos vean que no es igual ahora nuestro comportamiento y nuestra forma de hablar. Si antes respondía mal, como ha ocurrido que los cristianos a veces damos respuestas muy violentas, que ofendemos, que damos mal por mal, ahora la cosa ha cambiado y debemos andar sabiamente para con los de afuera, para que el testimonio allá afuera también tenga efecto y puedan venir otros. Pero para que el testimonio sea dado para los de afuera, hay que practicarlo desde dentro, desde la misma iglesia de Jesucristo. Nosotros debemos estar conscientes que es entre nosotros que debemos manifestar el amor, que nos estamos viendo y nos conocemos, porque si no lo hacemos así, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios a quien no hemos visto si dañamos y perjudicamos y no hacemos bien a los que están a nuestro lado? Pablo dice que el andar del creyente debe estar manifestado hasta en la forma de hablar, en esa forma de expresar, de dar a conocer, para que cuando nosotros damos a conocer lo que tenemos, el hombre que no conoce a Dios pueda glorificar a Dios. Debemos obedecer de esta manera, estando en este perfil de Cristo, los mandamientos que Él tiene para con nosotros. Y el mismo Señor nos decía que debemos guardar, cuando nosotros en el libro de Juan, el capítulo 14, dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Cómo podemos dudar de lo que el Señor nos está dando? Y algunos tienen la desfachatez de decir: pero ¿cuándo me amó? ¿O cómo me ama que no me lo manifiesta? Mira cómo estoy viviendo, mira lo que estoy padeciendo. ¿Y tú cómo estás amando a Dios? Pregunto. ¿Tú cómo te estás entregando a Dios? ¿Cómo tú estás adorando a Dios? ¿Cómo estás sirviendo a Dios para que Dios te dé, para que Dios te cumpla? A veces queremos que el Señor nos dé y nos dé y nos dé. Queremos recibir de la gracia, pero no manifestamos la gracia que estamos recibiendo, sino que nos hacemos miserables ante Dios y ante los hombres, y ni siquiera hay gratitud para obedecer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios y toda la ley se cumplen en un solo y gran mandamiento, que está bifurcado, que es que amaremos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice Juan, dice el Señor que el que tiene, dice el Señor en el libro de Juan, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
ese manifiesta que me está amando. Y el que me ama, yo también le amaré. Y al que yo le ama será amado por mi Padre. Y nos amaremos y viviremos porque nos manifestaremos, dice el Señor. Me manifestaré en Él a través de mi Espíritu Santo. Y es lo que ha estado ocurriendo durante muchos años, que el Señor se sigue manifestando. Y eso nos permite que nosotros tengamos el deseo de servir. Cuando vemos el sermón de la montaña y el Señor da las bienaventuranzas para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el hombre de Dios, el hombre que tiene el carácter de Dios, en su humildad, en su sencillez, en el gozo, en la fe que practica, en el amor que tiene, busca la justicia de Dios y busca tenerla y alcanzarla para otros, para que esa justicia que Dios ha tenido y que Dios ha puesto en él sea manifestada. Por eso en el libro de Mateo, cuando el Señor da este sermón, nos da a conocer que debemos tener hambre y sed de justicia. Debemos ser humildes, debemos estar atentos para recibir consolación y el apoyo que el Señor nos ha dado. Si nosotros buscamos de este Dios y estamos teniendo el conocimiento que el mismo Señor Jesucristo nos permite y nos quiere dar, debemos tener el conocimiento pleno de que ese carácter cristiano que nosotros practicamos, debemos tener una autoridad y un sometimiento a la autoridad de Cristo, sometiéndonos, como decía Pablo a los romanos, a la autoridad que Cristo tiene para con nosotros. No puede ser que si nosotros estamos sirviendo al Señor o pretendemos servirle, entonces hagamos las cosas contrarias a lo que Cristo pide y no nos sometamos a la autoridad de Cristo. Y cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo, nosotros estaremos buscando ese compartir del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros debemos saber que el sometimiento a la autoridad de Cristo se requiere con diligencia. Y dice Pablo a los romanos que ese sometimiento en lo que se requiere debe ser diligente, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de todos los santos y practicando la hospitalidad. Ese deseo de nosotros querer servir al Señor nos permite que tengamos el carácter propio del cristiano y que cuando nosotros nos alcancemos en el momento de que Cristo nos venga a buscar, tengamos cómo responder. Pero si vemos los frutos del Espíritu y vemos todo lo que el Señor nos está pidiendo en las lecturas anteriores, ahora Pablo nos dice que nos sometamos a la autoridad con todo ese conocimiento. Y la pereza pide el Señor que dentro del carácter del cristiano no debe estar presente. Lo que debe estar presente es el ferviente gozo del Espíritu para servir al Señor, esperando que el Señor venga en gloria. O sea, gozosos en la espera, así como estaba Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, que aún con los cepos puestos, en el sufrimiento que estaban viviendo por el Evangelio de Jesucristo, estaban gozosos y estaban deseosos y con la esperanza de que el Señor iba a actuar. Y es allí que cantando ellos y que ellos celebrando el gozo del Señor, a medianoche retumban las paredes de la cárcel, los cepos se abren y el Señor les da la libertad. El Señor los pone en libertad para que ellos sean partícipes del gozo de Jesucristo. Su carácter no era un carácter violento, tanto que cuando el carcelero de Filipos pregunta por ellos, porque con su vida debía cuidar a los presos, y vio que no estaban e intentó suicidarse, Pablo le dice: no te hagas daño. Muy calmado el carácter de Pablo: no te hagas daño, no temas, todos estamos aquí. Todos estamos completos. Ha temblado, nos soltamos, el Espíritu ha trabajado en nosotros, pero estamos acá. Y él toma el testimonio de ellos y dice: ¿y ahora qué debo yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Cómo yo logro el carácter que tienen ustedes en Jesucristo? Y el Pablo le dice: bueno, sencillo, si tú das el paso, y es que creas en Cristo y serás salvo tú
y toda tu casa. Y eso se dio en ese momento, porque Pablo allí está compartiendo de ese evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esa forma de vivir y somos constantes en la oración y compartimos con la necesidad de los otros hermanos, a veces somos como muy lejanos, somos como aquel sacerdote o religioso que vio al publicano tirado allá, él estaba herido y es el buen samaritano el que dice no puedo dejarlo. Y esa condición de buen samaritano hay que desarrollarlo y practicar el compartir los panes, hay que practicar la hospitalidad, el amor con todos. Y el apóstol Pablo lo manifiesta muy claro para con los romanos y para con nosotros, de manera que podamos compartir este evangelio y llevar estas condiciones y estas características a todos aquellos que no conocen de Cristo. Por eso el Señor decía que vayamos, dice en el libro de Marcos, que compartamos el evangelio. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, de manera incondicional, que todos puedan entender luego de atender este evangelio que estamos dando. Pero debe estar perfilado, debe estar dado en características claras y precisas para que el mundo entienda cuál es el pueblo de Dios, cuál es ese pueblo que Dios tiene para compartir del evangelio que Cristo quiere que compartamos. No hay una condición de vida diferente a la que el Señor vivió. Lo mismo que vivió el Señor Jesucristo es lo que nos pide que nosotros vivamos, que nosotros practiquemos, para que vivamos santa y piadosamente. De manera que el Señor nos va a gratificar y nos va a recompensar cuando hayamos demostrado que hemos vivido como Él quiere que vivamos y para lo que Él quiere que vivamos. Pablo dice a los tesalonicenses de manera clara y precisa unas características que yo quiero compartir con ustedes, y está en el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y desde el versículo 13 hasta el 24 hay condiciones que Pablo dice que debe vivir el cristiano. Hay una condición donde nosotros vemos que se repiten cosas que ya hemos hablado ahorita, porque son fruto del Espíritu Santo, son las condiciones de humildad que Dios pide, es lo que el Señor ha manejado a través de la palabra. Y dice también, os rogamos, hermanos, que amonestéis los unos a los otros, que alentéis a los de poco ánimo, y que sometáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. O sea, el soportarnos, el ayudarnos y el ser pacientes. Pero antes nos pide en el versículo 13 que nos tengamos con mucha estima y que el amor, por causa del amor que el Señor tiene, por causa de la obra, y nos manda a tener paz entre nosotros. O sea, una condición de amor que va a producir paz, como ya lo hemos hablado. Y esa condición de paz y de amor nos va a hacer que nosotros estemos atentos a los unos con los otros y que estemos exhortando. Pero sabe el Señor que dentro de la iglesia, también dentro del cuerpo de Cristo, hay quienes están descuidados y no quieren ni siquiera mover para llevar este evangelio, para que se extienda el reino. Y dice Pablo que debemos también amonestar a los ociosos y que alentemos a los de poco ánimo, porque los ociosos y los de poco ánimo como que se quedaron allí y no quieren rendir ante Dios lo que el Señor les está pidiendo. Y una condición clara, que ninguno pague a otro mal por mal. Seguid siempre lo bueno los unos para con otros y para con todos. Dando a entender el apóstol Pablo que no solo para con los de la familia de la fe, no solo para con los de mi iglesia, no solo para con los de mi congregación o denominación. Ya hay que romper esa estructura cerrada. Pablo lo dice desde aquel tiempo a los tesalonicenses, que ese amor sea practicado entre todos y para con todos, que seamos pacientes entre nosotros y para con los de fuera y con los que vienen, y para con todos tengamos esas condiciones. Que ninguno pague a otro mal por mal, sino hay que seguir siempre lo bueno para con nosotros y para con todos.
esas diferencias y ese deseo de ser vengativos, de estar buscando las cosas negativas, eso no nos lleva a nada, porque nos permite vivir en agonía, vivir en tristeza. Y quien tiene raíz de amargura se enferma, somatiza su raíz de amargura y vive enfermo él y enferma a los que están en su entorno. Por eso en el versículo 16 le dice: estad siempre gozosos, estad siempre alegres, no se descuiden en la oración. Dice más adelante, le dice: orad sin cesar. Es otra de las características. Así como hay que estar gozosos, hay que orar sin cesar. Y algo bien importante que nosotros descuidamos es la gratitud. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos con Dios. El mismo Señor, enseñando, llevando el Evangelio, enseñando esta palabra, pudo sanar a 10 hombres y los mandó por el camino. Pero de los 10, solo uno regresó para agradecer, para ser agradecido con el Señor. Solo el 10% fue agradecido a Dios. Los otros 9 se olvidaron de esto. Y el Señor nos dice que demos gracias a Dios en todo. Por esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos con Dios y con los hombres cuando haya que estar sujetos los unos a los otros. Dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis a las profecías. O sea, ni apagar el Espíritu Santo, ni dejar que se adormezca el Espíritu en nosotros, ni dejar de creer la palabra de Dios y lo que las profecías tienen escrito. Estimando todo, o examinando todo, y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y asimismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo vuestro ser, lo que hablábamos la vez anterior, ¿cuál es mi ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará en nosotros. O sea, no hay una condición de vida dentro de estas características que no hablen de esa unión, de esa abstinencia del mal, de apartarnos, de santificarnos, porque es el mismo Señor Jesucristo quien nos llamó, quien nos preseleccionó para esta salvación, para que nosotros podamos tener en el tiempo y a través de todas las cosas y del compartir con los hermanos una relación de vida amorosa, afable, amable, basada en este Evangelio de Jesucristo. No hay otra condición. Cuando nosotros buscamos dentro de las iglesias y conseguimos tiranías, odio, rencor y muchas peleas, decimos: el Espíritu Santo está adormecido. Y aquí dice que no apaguemos al Espíritu Santo. A veces hay reuniones donde los hombres que van a situaciones políticas, reuniones de asuntos de las iglesias, conversaciones entre pastores y entre muchos líderes, y lo primero que hacemos es orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Y después que tenemos la dirección del Espíritu Santo, comenzamos a discutir, nos olvidamos de la dirección del Espíritu Santo. Nuestro carácter cristiano, el carácter de Cristo en nosotros desaparece y afloran todos nuestros pensamientos, y la reunión se torna difícil, incomprensible, en guerra, en tragedia y en odios, cosas que no es lo que el Señor está pidiendo. Y esto se da porque perdemos la condición que el Señor nos está pidiendo de humildad, de mansedumbre, que la fe sea puesta en el Señor, que el agradecimiento sea en el Señor, que nos soportemos los unos a los otros, que nos apoyemos, que nos ayudemos para serle fieles al Señor. Cuando vemos esto decimos: pero ¿para qué entonces estamos orando y pidiendo dirección del Espíritu Santo cuando hacemos nuestro capricho? Si la dirección es del Espíritu Santo, dejemos que el fruto del Espíritu Santo se manifieste, y que las características que el Espíritu Santo está dando a través de Pablo aquí a los tesalonicenses, y que vemos como el mismo Señor da características en los 4 evangelios de lo que es su vida, y como hay todos los salmos, como nos dan condiciones y características para vivir. Y dígame, cuando leemos el libro de los Proverbios, cómo hay la iluminación del comportamiento del cristiano para con los hombres.
Salomón escribió en su sabiduría cómo puede el hombre comportarse para vivir en sociedad y para agradar y para perfilarse y tener características de un hijo de Dios. Y así los salmos nos dan las características de adoración y alabanza, ya no para con los hombres, sino para con Dios. Dos libros maravillosos, uno para el comportamiento y vida con los hombres y otro para el comportamiento y vida con Dios mismo. Y eso el salmista lo planteaba: en tu presencia me gozo, en tu presencia estoy pleno. ¿Qué me puede llenar si no es tu presencia? Porque la característica del cristiano debe estar, como decía David, sujeta a que la voluntad de Dios nos cubra y complete todo nuestro entendimiento, toda nuestra forma de vida. No hay otra manera, mis amados, de que nosotros podamos estar atendiendo al llamado de Dios, atendiendo las cosas que Dios plantea, si no nos dejamos moldear por el mismo carácter de Jesucristo a través del Espíritu Santo. No dudemos de que el Espíritu Santo habita y mora entre nosotros. No ofendamos la visita y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hagámoslo partícipe de nuestras cosas para que podamos nosotros estar sujetos a la maravillosa obra que Dios quiere efectuar en nuestras vidas y que quiere hacer con nosotros. El Evangelio de Jesucristo está diseñado para los hombres, pero para hombres que crean y que tengan fe y que puedan aceptar vivir como el líder principal de esta doctrina, que es el mismo Señor. Recuerden que no hay otro por el cual podamos ser salvos. En el libro de los Hechos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Es pues a Cristo a quien debemos parecernos. Sin embargo, vemos con tristeza cómo los jóvenes, cuando no tienen, y muchos adultos que no tienen esa visión espiritual, andan buscando algún liderazgo y por algún artista, por algún líder religioso, comienzan a comportarse y a vivir como este artista, como este religioso, como este líder, y le imitan hasta en la forma de vestir. Y lo más triste, hermanos, no es que aún a personas estén adorando, sino que ahora vemos tribus en la vida de los jóvenes que siguen los cómics y ya se parecen, visten como los cómics, quieren hablar lo mismo que hablan los cómics y comportarse como que fuesen un cómics. O sea, su vida se convierte en una comiquita donde no hay espiritualidad y los ves vestidos como el personaje al que ellos asumen. Y por lo general son personajes que, cuando hacemos el análisis real de esto, tienen un trasfondo satánico, un trasfondo de dominio psicológico para con los niños y los jóvenes, y están imitando las cosas que no convienen y que llevan a perdición. Pedimos que los que creemos en Cristo, los que entendemos esta palabra, imitemos a Cristo y que seamos imitadores. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque en su momento se entendió que Pablo vivió como vivía Cristo, y la iglesia a la que estaba enseñando en ese momento ya no estaba Cristo allí para ellos mirarlo y seguir el ejemplo directo como el resto de los apóstoles. Y Pablo entonces le decía: entonces mírenme a mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque a pesar de que yo no estuve con Cristo cuando enseñó a los otros 12 discípulos, el Señor mismo a mí me enseñó y me transportó para enseñarme sus maravillas. Él me tocó camino a Damasco y yo fui transformado y mi carácter cambió. El carácter de Pablo fue otro. Desde el mismo momento que el Señor le toca camino a Damasco y lo tumba del caballo, desde allí el carácter de Pablo comenzó a cambiar, y cuando Ananías va a orar por él, recibe la bendición y ya es un hombre nuevo para llevar este evangelio. De la misma manera nos acercamos a ti a través de este medio, mi hermano que me escucha, mi amigo que me escucha, y presentamos este evangelio para la salvación tuya y para la vida eterna. Que tú puedas tocar el papel que el Señor pone en tu mano, el rol que el Señor pone en tu mano, y ese rol es tu propia vida. No que sea un rol cambiante o un papel que desempeñes y dejes de desempeñar en algún momento determinado, sino que lo vivas y que sea permanente para la gloria de Dios. Que busques de Cristo y te entregues a esos brazos maravillosos
para que tu carácter sea transformado como Cristo quiere. Si así lo haces, que el Señor te bendiga. Acércate para buscar más de Dios. En el nombre de Jesús, damos la bendición para que todos seamos hechos uno solo y gozosos en el amor, en la humildad, en la paz y en la fe que el Señor nos está dando. Una fe, una esperanza y un bautismo para la gloria de Él. Que el Señor les bendiga y les guarde hasta una nueva oportunidad.